atender la demanda en esta pandemia, ¿no? Más aún, ahora estamos teniendo problemas con algunos colegas intensivistas que han recibido sanción y han sido suspendidos hasta por 5 años para ejercer la profesión en ¿Y, cualquier establecimiento. y por qué han sido Y sancionados, doctor Lescano? por un tema de doble percepción, Ajá. un tema de doble percepción que no tiene sentido en nuestro país con respecto a nuestra especialidad, porque habiendo una brecha tan grande de médicos intensivistas que se necesita, no se puede impedir que los médicos intensivistas trabajen en dos, tres lugares, porque hay que cubrir esa brecha, por un Ujú, lado. Y por ujú. otro lado, los médicos intensivistas estamos dedicados a trabajar en cuidados intensivos, no lo hacemos en consultorio, porque esa no es nuestra especialidad, no tenemos otro tipo de ingresos más que nuestro trabajo dentro de cuidados intensivos, y yo creo que ya es tiempo, y esta pandemia lo ha demostrado, que se den todas las modificaciones de las leyes pertinentes para permitir que los médicos intensivistas podamos trabajar con tranquilidad y más aún en medio de esta pandemia. Eso Ahora, es de algo estos que sucede. 700 médicos intensivistas, ¿cuántos han sido sancionados de esta manera y no van a poder ejercer si es que enfrentamos esta tercera ola? Y hay 3 médicos ya que están con sanción, hay 2 médicos que están en proceso, pero si siguen estas investigaciones, en realidad van a percatarse pues que los médicos intensivistas, por el apoyo que brindamos en esta pandemia, muchos están trabajando en 2, 3 lugares para cubrir la falta de los médicos. Por Ajá. eso vuelvo a insistir, el artículo 40 de la Constitución prohíbe la doble percepción, es cierto, pero ha salido ya una ley que modifica este artículo para permitir la doble percepción en medio de esta pandemia, y Ujú. sin embargo todavía vemos este tipo de problemas Y que no pueden recuerdo estar. que en alguna de las entrevistas, doctor Lescano, conversamos sobre esta normativa para evitar este tipo de sanciones. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se está cumpliendo si ya existe? Se habla de que, si bien es cierto, está esta ley, no hay la reglamentación todavía adecuada y se está, pues, prácticamente está solamente en el papel, ¿no? Ajá. Está en el papel y no se está ejecutando como debería ejecutarse. Y yo creo que este problema no solamente debe de resolverse para la pandemia, sino, como insisto, para completar la cantidad de médicos intensivistas que requiere mi país. Entonces necesitamos que pasen unos 10, 15 años para recién tener un número adecuado de intensivistas. Claro, porque Y si eso lo dice tenemos que que hay solucionar ahora ya. 700 y para poder cubrir de una manera medianamente adecuada todas las necesidades aquí en nuestro país se necesitarían 2.500 médicos intensivistas, es bien complicado cubrir esta brecha enorme que hay. Claro, un médico intensivista toma 3 a 4 años para poder hacerse especialista y poder ya salir a trabajar como tal. Entonces, no vamos a incrementar los médicos intensivistas de la noche a la mañana en medio de esta pandemia, ¿no? Y somos los especialistas del paciente COVID-19 crítico dentro de la UCI. No hay otro especialista para este manejo del paciente dentro de la unidad de cuidados intensivos. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo hacen si es que, bueno, ustedes han estado frente a la segunda ola, la primera ola? ¿Cómo han hecho los médicos intensivistas para poder cubrir toda la necesidad de los pacientes que estaban ingresando a estas unidades? Para intentar cubrir la mayor cantidad de pacientes, los médicos intensivistas, ¿qué hacemos? Uno, hacemos horas extras, o sea, trabajamos el doble dentro de la institución donde nos encontramos trabajando. Ajá. Para poder apoyar otras instituciones que tienen déficit también de médicos intensivistas, se trabaja en 2 instituciones. Eventualmente se ha tenido que trabajar en 3 instituciones con diferentes modalidades. Yo sé que Ya. van a decir que hay leyes que no lo permiten, pero justamente hacia eso vamos. Se tiene que permitir que el médico intensivista pueda trabajar en diferentes instituciones para poder cubrir esta brecha. No se nos puede sancionar por ello, ¿no? Entonces, de esta manera, se ha estado tratando de cubrir más o menos esta brecha de médicos intensivistas. Obviamente que no es posible cubrirla completamente. Por eso que vemos, ¿no? Siendo loable lo que están haciendo otros colegas de otras especialidades que están ingresando a las unidades de cuidados intensivos a atender pacientes en UCI, ¿no? Situación que no debería darse, porque ellos no han sido formados como hemos sido formados nosotros para los pacientes críticos. Claro, en esta No estoy hablando de especialidad. los médicos, claro, no estoy hablando de los médicos emergenciólogos, porque ellos atienden pacientes críticos en la emergencia. Ujú. Pero dentro de cuidados intensivos, deberían ser los médicos intensivistas los que estemos a cargo de todos estos pacientes. Entonces, ¿Ustedes lo que hemos hecho es eso. han logrado conversar con el ministro de Salud sobre esta situación, sobre esta problemática?
Justamente a propósito de este problema, en donde ya inclusive se están teniendo sanciones contra algunos médicos intensivistas, es que ya estamos solicitando, no solamente al Ministerio de la Salud, estamos solicitando a la Presidencia del Consejo de Ministros, estamos tratando de llegar a algunos congresistas para que de una vez por todas pues, se vea esta problemática que tenemos los médicos intensivistas y se encuentren las soluciones adecuadas y las más prontas, porque ya se viene la tercera ola en nuestro país. No hay nada que me diga que el país va a estar exento de la tercera ola cuando está sucediendo en otros países que están con un porcentaje más alto de vacunación que el nuestro. Y además que Así que ya se viene la tercera. en el norte el día de hoy escuchaba que ha habido un incremento de la positividad a un 11%, así que esa es una alerta que nos debe preocupar. Doctor Lezcano, muchísimas gracias por la entrevista y ojalá que los miembros del Ejecutivo lo hayan escuchado para que tomen las medidas correctivas antes de que llegue, bueno, ojalá que no llegue, pero si es que llegara, para estar preparados. Muchísimas gracias, como siempre, por la entrevista. Muchísimas gracias, Pilar, también. A esa hora tenemos una